En los últimos días, la presión sobre el régimen venezolano ha vuelto a un punto crítico, y muchos creen que la situación se parece a lo que ya hemos visto en otros momentos históricos, donde Estados Unidos pasó de la diplomacia a la acción. Pero aquí no se trata de deseos ni fantasías, se trata de patrones históricos, y cuando esos patrones se repiten, la política de Washington suele moverse en una sola dirección. Hoy vamos a revisar en pocos minutos por qué la combinación de la crisis interna venezolana y el deterioro interno de Estados Unidos está encendiendo alarmas, y cómo esos factores han terminado en intervenciones en otras partes del mundo. Si estás llegando por primera vez, te invitamos a formar parte de esta comunidad. Aquí analizamos los hechos sin propaganda y con la seriedad que exige la geopolítica del momento. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos, porque lo que viene será decisivo. Antes de comenzar, estimados compañeros, estimados amigos, les quiero reiterar las disculpas que he hecho en los últimos en vivo que intentamos hacer. Este video también iba a ser lanzado como un en vivo, pero bueno, lamentablemente siguen los problemas con la plataforma, siguen los problemas técnicos. Sin embargo, no queremos dejar de subir material, y el día de hoy decidimos llevar a cabo este video. Y tal como lo dice la miniatura y el título, el día de hoy vamos a concatenar todos estos elementos que se han ido sumando día tras día, semana tras semana. Pero a su vez vamos a hacer un punto de comparación desde el punto de vista histórico, donde Estados Unidos también ha llevado a cabo este tipo de situaciones, este tipo de intervenciones a lo largo del tiempo. Esto lo hacemos porque hemos notado que existe un patrón, y ese patrón lo han reiterado incluso ustedes en los mensajes que envían a nuestro canal. De tal manera que ahorita vamos a comenzar de frente con lo que ha significado este primer punto álgido entre las relaciones de Estados Unidos y Venezuela, en medio de toda esta crisis antinarcótico, antiterrorista o el nombre que le quieran poner. Y nos referimos específicamente al cierre del espacio aéreo. Esta no es una medida técnica, estoy seguro que todos lo saben. Es una declaración estratégica. Y si nos ponemos a revisar, históricamente, cuando una potencia declara un espacio aéreo no seguro, es porque se pueden dar diferentes escenarios. En primer lugar, es porque se está preparando una operación militar. Y si alguien tiene dudas de que Estados Unidos está pensando realmente en llevar a cabo algún tipo de operación, pues los invitamos a que suban a una lancha y se den una paseada por todo lo que es el Caribe, y podrán ver toda la aglomeración de equipos, de buques, y nada más y nada menos se van a encontrar con el USS Gerald Ford. Y todos sabemos lo que representa esa poderosa, ese coloso de la guerra para Estados Unidos. En segundo lugar, lo que se busca con el cierre del espacio aéreo es evitar incidentes con aeronaves civiles. Y se ha visto en diferentes conflictos, en Rusia, en diferentes momentos de la historia, es recurrente que algunas aeronaves civiles se vean afectadas durante los conflictos, de tal manera que se busca minimizar ese riesgo. Y en tercer lugar, es que se debe realizar, según el manual que ellos aplican, una presión psicológica y logística sobre el objetivo. Y eso lo hemos visto, cómo de alguna manera ha ido afectando la moral, ¿no?, dentro del objetivo, en este caso, dentro de la propia Fuerza Armada Nacional en Venezuela. Por supuesto que todos ya sabemos lo que ha sucedido con el tema del cierre del espacio aéreo. Diferentes rutas internacionales pues han decidido dejar las operaciones en Venezuela. Y todo bueno con las consecuencias que esto ha traído para el comercio, para el turismo, y lamentablemente el gobierno
incluso ha decidido arbitrariamente también terminar los compromisos con otras. De tal manera que se han dado consecuencias reales con el tema del cierre del espacio aéreo. También se les dificulta los movimientos internos al régimen. Y a algunos funcionarios pues se les ha impedido salir del país o movilizarse también. De tal manera que aquí lo que se busca es que tengan algo bien claro. Y es que los cielos ya no están bajo el control del régimen. Yo creo que ese es realmente el mensaje que Estados Unidos ha querido enviar en el entendido de haber decretado el cierre del espacio aéreo en Venezuela e incluso esto fue anunciado por el propio Donald Trump en su cuenta, en su red social. No fue un humo, no fue un cuento, es decir, que sí fue una escalada que se llevó a cabo. Pero si seguimos sumando, como les he dicho al principio, elementos, pues fácilmente podemos llegar al punto en el que se han llevado a cabo reuniones importantísimas, reuniones de alto nivel. Y nos referimos específicamente al último evento que se llevó a cabo en la Casa Blanca, en el despacho Oval, ¿no? Una reunión que sirvió específicamente para una sola cosa. Ya se venía especulando con esta reunión que se iba a realizar, y es solamente buscar la manera de darle esa presión psicológica al régimen en Venezuela. Y se buscó. Los medios de comunicación lograron, ¿no?, llegar a este punto, hasta que se pudo confirmar que ya estábamos en puerta de lo que llaman la fase operativa. Y de esto, bueno, vamos a ser realistas, y es que no solamente en esa reunión se tomó el tema de Venezuela, también se tocaron otras temáticas. Sin embargo, la gran expectativa giraba en torno a la situación con Venezuela. Y realmente la expectativa fue cubierta con creces, si se quiere decir de alguna manera, porque salió la frase más fuerte del día y de hecho la más contundente que se ha escuchado durante todas estas semanas. Es decir, las respuestas ya han dejado de ser ambiguas por parte de Donald Trump. Y en este sentido, lo dijo por la calle del medio. Y abro comillas: los ataques por tierra a la infraestructura y líderes del cártel son inminentes. Y aquí es donde viene el comentario. Porque, ¿qué significa inminente en una circunstancia, en una situación como esta? Es decir, que ya se asignaron unidades operativas. Es decir, que ya se aprobaron los protocolos. Ese tiempo que muchos han estado esperando y la ansiedad los lleva a la negación, los lleva incluso a la burla, pues es porque se está hablando de una operación muy, pero muy delicada. Y en ese tiempo, como les estaba diciendo en este momento, pues se asignaron las unidades, se aprobaron todos los protocolos. Incluso estamos seguros que con toda la inteligencia con la que cuentan y los activos que tienen ya allí a las puertas de Caracas, incluso, pues ya están definidos todos los blancos. Incluso lo hemos visto que se han llevado a cabo reuniones con los aliados de la región, llámese República Dominicana, la propia Trinidad y Tobago, Guyana, es decir, que ya se están activando las reglas para un posible enfrentamiento. Y tenemos que ser claros, estamos hablando de Estados Unidos. Y cuando un presidente usa una palabra como esa, usa una frase como esa, pues ya todos sabemos que es porque el reloj ya comenzó a correr. Y esto lo sabe el régimen. Ellos internamente pretenden mantener una narrativa de que todo está bien y todo está bajo control, pero ellos saben realmente lo que se les puede venir encima. Pero vamos a seguir sumando elementos a estos que ya les he mencionado. Cierre de espacio aéreo,
ultimátum y esta frase directa de que ya no se van solamente a atacar en el mar pequeñas embarcaciones, sino que ya se va directo a atacar en tierra los objetivos que están ligados al cártel de los soles. Y aquí quiero retomar un elemento antiguo, si se quiere, pero que forma parte de la génesis de todo lo que ha sucedido. Porque recuerden que aquí se está hablando de que se ha ido construyendo un expediente y dentro de ese expediente era necesario derrumbar la narrativa de que se estaban enfrentando a un gobierno. Y es algo que es recurrente en lo que es el discurso tanto del propio Donald Trump como en este caso que les quiero mencionar, no tengo la imagen, pero del propio secretario Marco Rubio. Y es que en reiteradas oportunidades lo ha dicho, el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como un gobierno legítimo. Y es algo que se logró gracias a lo que fue la lucha interna en Venezuela, con la dirección, por supuesto, de María Corina Machado, que ha mantenido su discurso coherente a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, yo, antes de tocar este tema, y me refiero al contexto interno en Venezuela, les quiero dejar con un pequeño fragmento de un video que nosotros desarrollamos justo cuando Nicolás Maduro decidió burlar la voluntad del pueblo venezolano y asumir el cargo en Venezuela, en medio de lo que ha sido denominado el más grande fraude electoral de la región en décadas. De tal manera que les voy a dejar este pequeño fragmento de ese video que realizamos en su momento y les voy a hacer también unos comentarios referente a esto. Pero esto no termina aquí. Este es apenas el comienzo de lo que les quiero presentar. Porque posteriormente viene el elemento comparativo de lo que muchos niegan. Sabemos que estamos hablando de Latinoamérica, zona de paz. Estamos hablando de Venezuela. Lo que para muchos se les dificulta llegar a creer que someramente existe la posibilidad de que se lleve a cabo algún tipo de intervención en el país. Pero vamos a ver este video. Y bueno, en este punto les recuerdo, como les dije al comienzo, esto se está realizando tal como si estuviésemos llevando a cabo un en vivo. Y bueno, lo que quede, como quede, así se los voy a presentar. Es el trabajo que hemos estado realizando. Acá una vez más, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Giovanni Salas y esto es Análisis con Jova. Vamos con el video que les quiero presentar. Es un video que se hizo con mucho sentimiento. Es un video que se hizo recogiendo el sentir que había en ese momento en el ambiente. No solamente en Venezuela, sino en el mundo. Así que los invito a que presten atención a este material. Nicolás Maduro dará inicio a un nuevo periodo de gobierno, marcado por la promesa de María Corina Machado y de Edmundo González de dar la batalla y devolver la libertad al pueblo venezolano. La comunidad internacional hoy está alerta. Pueblos del mundo se manifiestan. La diáspora venezolana en cada rincón del planeta se manifiesta en contra de la consolidación de este gran fraude electoral. Se niegan a resignarse que la dictadura se consolida y crece. Hoy por hoy hay tristeza, pero hay un espíritu de batalla. El pueblo venezolano sabrá tomar las decisiones y le devolverá la libertad a su pueblo, a sus hijos, a sus nietos. Y es que al tirano Nicolás Maduro no le queda otra opción que aferrarse al poder, usando la violencia, la represión, la intimidación de líderes como formas de control interno en el país y usando el insulto y el desprestigio a nivel internacional. Estas herramientas funcionaron en el pasado
veremos cómo la legitimidad que tiene el triunfo de Edmundo González Urrutia y el acompañamiento de María Corina Machado, el acompañamiento de líderes de toda la región, de las manifestaciones que se dan en todo el planeta, veremos si Nicolás Maduro hoy por hoy puede aplicar esa fórmula y someter una vez más al pueblo de Venezuela. Seguiremos al pendiente de todas y cada una de las noticias que se vayan generando. Vendrán momentos de angustia, vendrán momentos de desesperación. Hoy por hoy el pueblo venezolano se juega su libertad, se juega el retorno al progreso y nosotros estamos obligados a acompañarlo. Desde aquí te hacemos un llamado a que te suscribas a nuestro canal. Es una comunidad que está creciendo, pero tiene la finalidad de ser tu voz, tiene la finalidad de ser análisis objetivo. Suscríbete y acompáñanos. Bueno, volvemos entonces. Ya luego de que hayan visto el fragmento del video que les he comentado, pues fue un hecho que marcó un antes y un después. Todos sabemos que fue un quiebre, fue la ratificación de que el régimen ya no controla los votos, ya no controla la calle. Es decir, esa llamada polarización que tanto benefició al régimen, hoy por hoy no existe. Y fue ratificado en las peores condiciones para unas elecciones electorales. Es decir, aun cuando manejaban y tenían todas, pero todas las ventajas, aplicaron todas las posibilidades, iba a decir una mala palabra, pues aún así las fuerzas democráticas lograron demostrar lo que todo el mundo sabe, y es que ya el régimen, ya el sistema colapsó, ya no existe esa llamada revolución bolivariana. Y mientras afuera, como les comentaba, aumenta la presión, adentro, y lo hemos visto en las noticias, lamentablemente, adentro aumenta la presión. Y vemos cómo se mantiene la violación sistemática de los derechos humanos. Ya ni siquiera lo disimulan. La persecución a la disidencia es al día a día. Siguen las detenciones selectivas. Nadie puede protestar. Si no, bueno, la represión se hará presente. Existe una autocensura, todos lo saben ya. Y esa manipulación del sistema electoral que llevó a ese gran fraude y al no reconocimiento de los resultados y por lo tanto a la negativa de entender o de asumir de que exista un gobierno legítimo en Venezuela, le dio otra de esas herramientas a Estados Unidos para completar todos los elementos que le permitieran avanzar a un punto de inflexión como el que ahora se encuentra Venezuela. De tal manera que el régimen siempre busca establecer el control absoluto. Y en este momento, mucho más. En este momento necesitan evitar cualquier fisura. Digamos que ante el caso de un posible ataque, pues. Sin embargo, la crisis social, humanitaria y política crea un terreno frágil, donde cualquier movimiento externo tendrá las consecuencias impredecibles. De tal manera que este no es cualquier punto, el que acabamos de ver, el tema de la situación y el contexto interno en Venezuela. Ahora sí, vamos a abordar, digamos que la segunda fase de este video. Y me refiero a ese llamado patrón histórico que se repite. Y lo mencioné al comienzo, pues. Y es decir, que durante la historia, si revisamos caso por caso, digámoslo de esta manera, en la historia hemos visto que existe un patrón que muestra que antes de una confrontación
antes de una intervención por parte de Estados Unidos, se repiten ciertos elementos, ciertas situaciones, y las cuales están presentes hoy en este caso, en el caso de Venezuela. Y me refiero específicamente a esas advertencias diplomáticas que el gobierno ha ignorado durante el tiempo. Me refiero a esos incluso posibles acuerdos de paz, negociaciones, como lo quieran llamar. Todo eso ha sido ignorado y burlado por parte de Estados Unidos en diferentes etapas. Y Trump ha sido muy claro en eso, refiriéndose a la última posibilidad de diálogo con Estados Unidos durante la administración de Biden. Y lo he dicho claro, en medio de su pugna interna y su ataque hacia la administración Trump, lo dice. Se lograron burlar de Trump, pero de mí no se van a burlar. Y así, bueno, van arreciando también otro elemento que también existe y ha existido en otras circunstancias a lo largo de la historia y en otras partes del mundo. Han existido medidas económicas y de aislamiento, es decir, el paquete de sanciones que ya lleva años aplicados a Venezuela. Y aquí quiero hacer una salvedad, aunque no sea el caso, porque muchos hablan de que las sanciones norteamericanas han llevado a la economía de Venezuela al punto donde se encuentran. Y aquí quiero abrir este pequeño paréntesis y lo dejo claro. Mucho antes de que realmente comenzaran a impactar esas sanciones, ya la economía de Venezuela estaba sumergida en un debacle económico. Ya el aparato productivo se había devastado. Y aquí lo vamos a dejar porque vamos a continuar con la temática del video. No quiero desviarme, y esa es la cuestión de cuando se hace en vivo, pues. También podemos sumarle a los casos que ya les voy a mencionar, incluso, son los ultimátum claros. Es decir, Estados Unidos les presenta una opción, les presenta otra opción, y todas son ignoradas, todas son burladas. Este tipo de situaciones donde se le dan los ultimátum y por el contrario, lejos de tener una reacción, digamos, conciliadora, negociadora, pues por el contrario incluso tienden a aumentar la retórica en respuesta. Pues esto se ha dado en casos anteriores. Y bueno, ya estamos en plena fase operativa en cuanto a reuniones militares de emergencia y el estudio real del teatro de operaciones. Todos estos elementos se llevaron a cabo en otras circunstancias. Y lo que llaman las operaciones iniciales. Aquí en Venezuela y en allá en Venezuela y en otras partes se llevaron a cabo esas operaciones iniciales. En el caso de Venezuela lo hemos tenido un poco más cercano y es el ataque a las llamadas narcolanchas. Comenzaron con una, ya van varias. De tal manera que este tipo de patrón tan repetitivo lo llegamos a ver en diferentes momentos. Y me refiero en este caso a uno que es muy mencionado, pero crean que no es el último, ¿no? Y aquí forces to Panama. No president takes such action lightly. This morning, I want to tell you what I did and why I did it. For nearly 2 years, the United States, nations of Latin America and the Caribbean have worked together to resolve the crisis in Panama.
The goals of the United States have been to safeguard the lives of Americans, to defend democracy in Panama, to combat drug trafficking, and to protect the integrity of the Panama Canal Treaty. Many attempts have been made to resolve this crisis through diplomacy and negotiations. All were rejected by the dictator of Panama, General Manuel Noriega, an indicted drug trafficker. Last Friday, Noriega declared his military dictatorship to be in a state of war with the United States and publicly threatened the lives of Americans in Panama. The very next day, forces under his command shot and killed an unarmed American serviceman, wounded another, arrested and brutally beat a third American serviceman, and then brutally interrogated. Bueno, volvemos acá entonces y les mostraba ese fragmento de lo que fue el discurso de Donald Trump cuando anunciaba el inicio de las operaciones en Panamá. ¿Ya escucharon? ¿Tiene alguna similitud, pregunto yo, con el discurso que hasta ahora se ha estado manejando por parte de Estados Unidos, de toda la cúpula que también existe allá, ¿no?, de Estados Unidos hacia Venezuela? ¿Existe esa similitud? Aquí quisiera que me lo dejaran en los comentarios, pudiéramos interactuar, porque lo han dejado claro desde un principio, en este primer caso, y es la negativa a la negociación. Es el tema de la acusación frontal de narcotráfico hacia el Estado venezolano y hacia los líderes del Estado venezolano. Es decir, que existe en este caso una similitud directa en cuanto a lo que ha estado sucediendo en estos últimos días. El caso de Panamá toca la fibra porque fue una intervención acá en la propia región, en Latinoamérica. Sin embargo, fue construyéndose un expediente, un guión, y hoy por hoy ese expediente está más que nutrido. En el caso de Nicolás Maduro, tiene una recompensa de más de 50 millones de dólares. El Cártel de los Soles ya es reconocido por parte del Departamento de Estado como una organización terrorista extranjera. Y existe otro elemento que lo quiero tomar ahorita y lo obvié, ¿no? Lo obvié y quiero retomarlo, y es el tema de la migración, porque forma parte de ese discurso, ¿no? Recuerden que acá Trump ha sido muy recurrente en el tema de que se están perdiendo vidas estadounidenses por todas estas operaciones que se llevan a cabo desde Venezuela. Entonces, el tema de la migración descontrolada de venezolanos, el tema del desgobierno o del no control. Aquí tengo un material, déjenme se los busco. Me permiten, disculpen que interrumpa esto, porque tengo un material acá importantísimo, no lo encuentro. Bueno, vuelvo acá. En la gráfica que les mostré anterior no tenía audio, estaba hablando solo. Bueno, es la tesis del Estado fallido. Y eso ha sido incluido en la narrativa de Estados Unidos durante la construcción de este expediente a la hora de invocar la necesidad de salvar vidas estadounidenses, producto de lo que ha sido para él la invasión de delincuentes y de bandas criminales, incluso enviadas y financiadas por el propio Estado. Nombra con mucha frecuencia al llamado Tren de Aragua. Es decir, todo está concatenado en cuanto a los elementos, y la recurrente necesidad de dejar claro que se busca preservar vidas en Estados Unidos, pues ha sido fundamental a la hora de seguir en
avanzando pues en esta crisis. Pero bueno, veo que el video se está extendiendo mucho. Vamos a tratar de ir resumiendo algunos de los puntos. Por allí tenemos, bueno, como les mencioné, el tema de la invasión a Panamá. También bueno, acabo de incluir otra cuestión para poder hablar con ustedes, pero fíjense, estas imágenes que les estoy mostrando fueron durante la invasión a Irak. Allí lo pueden leer, en Bagdad. Allí también se dieron todos y cada uno de esos patrones. Es decir, el desafío a los ultimátum, burla a las negociaciones. Allí no se permitieron el acceso a los inspectores. Y aunque es un tema álgido por el tema de las no armas de destrucción masiva encontradas, pero igual se llevó a cabo todo el patrón. Y fue depuesto un dictador que llevaba años de años frente al poder. Es decir, que los patrones se siguen repitiendo. Y es donde yo quiero llevar este video al punto. No estamos frente a cualquier punto de la crisis entre Venezuela y Estados Unidos. No, estamos en los puntos más altos y que en lo inmediato derivaron a intervenciones directas en otras circunstancias. Y ya se ha dicho de frente, los ataques terrestres son inminentes. Y ya para ir finalizando el video, y como les dije, el formato era en vivo y estoy acá, bueno, de alguna manera incluso improvisando, porque así como quede, inmediatamente será subido a la plataforma. Y sin embargo les grabé un pequeño mensaje final, una reflexión final, y es la que quiero dejarles, con las que quiero dejarlos. Y bueno, una vez más me despido. Les habla en este momento Giovanni Salas en su espacio Análisis con Giova. Los invito una vez más a formar parte de esta comunidad. Los invito a que juntos llevemos este y otros temas al más profundo análisis. Aquí les dejo con el video sobre mi reflexión final en cuanto a este tema. Y aquí va mi reflexión final. Porque cuando una potencia declara que la diplomacia se agotó, cuando un régimen actúa como si pudiera estirar la cuerda indefinidamente, y cuando la historia empieza a repetirse con una exactitud incómoda, solo quedan dos caminos: el del entendimiento o el del choque. Venezuela está hoy parada exactamente en ese punto. Un punto donde cada decisión cuenta, donde cada mensaje cambia el tablero y donde cualquier paso en falso puede convertirse en el movimiento que define el rumbo de un país y quizás del continente. Lo que veremos en las próximas horas, escúchese bien, horas, no días, será el resultado de años de impunidad, silencios, alianzas oscuras y una diplomacia que ya no tiene nada más que ofrecer. Porque la historia tiene una regla brutal. Cuando un régimen no entiende la advertencia, algunos hacen que entienda la fuerza. Y señores, parece ser uno de estos momentos. Quien les habla, Giovanni Salas, y esto es Análisis con Giova.